Soy Ignacio Serrano, profesor en la Facultad de Bellas Artes, Departamento de Música, en la área de teoría musical. Nuestro ingreso como profesor a esta facultad, o mejor dicho, al Departamento de Música, fue en el año 1987, cuando se crea el Plan Nocturno. Bueno, nuestro nexo con el Departamento de Música data desde el 77, cuando entramos como estudiantes, ¿sí? Nos graduamos en el 86 y prácticamente en el 87, cuando se abre por primera vez el plan nocturno, pues entramos como profesores como dije, en el área de teoría musical. Una cosa es de repente hablar mis experiencias como estudiante y luego como profesor, ¿no? En el caso de estudiantes, nosotros solamente contábamos con un solo salón. Yo me acuerdo que yo tenía que estar estudiando a las 11 de la noche piano, por ejemplo, porque a esa hora es que estaba libre. Pero ya cuando entramos como profesor, sí, había un poquito más de salones. Es más, antes de venirnos para acá, en el 2000, a este campus, Almodóvar Madrid, pues ya habíamos logrado conseguir un edificio nuevo que se construyó al lado de la antigua editorial universitaria de 3 pisos. Una vez que nosotros llegamos aquí, entonces, lógicamente, expandimos un poco más lo que era la estructura, ¿no? Pero allá, eh, con ese edificio que se construyó, pues se logró mucho más salones y mucha más, digamos, recursos como, como pianos, por ejemplo, porque antes de eso solo había un piano y un piano bastante, no muy afinado, pero bueno, eso es lo que había que dar clases y así también estudiar para los que teníamos anterior a mi papel como docente, pues teníamos que utilizar. Así que básicamente yo creo que las estructuras fueron mejorando, ¿sí? A partir del 92, entonces, cuando se crea ya la facultad, pues teníamos ya el proyecto ya del edificio, pero bueno, con la reversión de las infraestructuras aquí de la zona del canal, pues se nos ofreció venir a este campus, ¿no? Y eso fue tal vez uno de los grandes logros de la administración de ese momento, de poder accesar a este campus. Y desde el 2000 pues estamos aquí. En esos momentos que se necesitaban los profesores del plan nocturno, eh, se nos invitó en ese momento por parte del secretario administrativo, el coordinador, mejor dicho, de música, el profesor Gelacio Morales, nos invitó a participar, porque en ese momento nosotros éramos docentes en el Meduca y bueno, como que en el momento no estábamos pensando en formar parte del staff de profesores de la universidad, pero a raíz de esa apertura, el profesor Gelacio Morales nos invita a mí y a muchos de los que nos graduamos el año anterior y decidimos entrar entonces de esa forma, eh, y a medida que avanzaba el tiempo, pues fuimos agarrando ese cariño de docente a nivel superior. Cuando el doctor Edouard Charpentier creó el departamento de música, una de las grandes, eh, vamos a decir, dificultades que pudiera haber tenido en ese momento es que hasta esa fecha
no se pensaba en estudiar música a nivel superior. Entonces como que tuvo que hacerse mucho lobby, por decir, para que las autoridades del momento entendieran que a la universidad le sería muy, eh, muy bueno pues tener un, una licenciatura, en este caso de música, porque, bueno, la universidad siempre ha sido un pilar de lucha, pero también ha demostrado siempre tener esa parte artística y creativa de sus estudiantes. Y creo que eso fue una de las, vamos a decir, dificultades, pero que a la larga las autoridades entendieron, ¿sí? Ya con la facultad, pues también yo diría que eh, convencer, por decir así, a los demás, a las demás escuelas, ¿sí? Porque hasta ese momento todas las escuelas estaban dispersas, ¿sí? La escuela de artes visuales estaba cerca de derecho, la escuela de teatro, de danza y teatro estaba por donde está el actual eh, dirección de arquitectura, y música pues estaba acá por humanidades. Pero entonces le tocó en ese momento al, al, a Néstor Castillo Restrepo pues como tomar esa visión y actitud de ir conversando y llegar a un acuerdo con las demás escuelas para entonces formar el, lo que hoy es facultad. Lógicamente se logró también y creo que eh, la historia y el tiempo ha demostrado que valió la pena hacer esas conversaciones, ¿sí? Bueno, yo diría que sin querer yo estaba era como un jardinero plantando unas semillas sin saber si iba a florecer o no. Y creo que al hablar de alma mater aquí en la Universidad de Panamá, en realidad literalmente es así, porque nosotros empezamos como estudiantes, terminamos como profesor y pensamos que todas las acciones que se tomaron en su momento, en cada periodo, nosotros fuimos partícipes. Y creo que el haber tenido esa experiencia de participación, mi persona y otros colegas, es lo que nos hace sentirnos orgullosos de que tenemos una facultad de Bellas Artes. Una facultad de Bellas Artes que es el legado que queda para generaciones y que es bueno que estas nuevas generaciones entiendan que esta facultad no se hizo con la varita mágica de Harry Potter. Fue muchas luchas, fueron muchas intervenciones y con las autoridades, el conversar, el llegar hasta donde estamos, porque no se crean, inclusive venir hasta acá, al domo, no fue fácil, ¿no? Pero siempre hubo una lucha y creo que en ese sentido la facultad siempre tuvo esa mecánica de integración. Y cuando hablo de integración me refiero a todas las escuelas, a todos los profesores, a todos los estudiantes en su momento, a aquellos estudiantes que fueron secretarios de asociaciones en su momento. Todos ellos tuvieron mucho que ver con lo que tenemos hoy. Y nos gustaría entonces que ese legado lo entiendan las nuevas generaciones, que esto que está aquí es para ellos, que lo deben cuidar, que lo deben seguir desarrollando y que enfrenten de igual forma, si es necesario, las conversaciones con autoridades o con el que sea para seguir ampliando toda esta facultad que hoy tenemos.
pienso yo que las anécdotas tal vez de profesores que en su momento como estudiantes pues no entendíamos mucho, pero que a la larga nos dejaron mucho aprendizaje, ¿no? Y, y como profesor pues pienso yo que el estar en ese proceso de aprendizaje, porque bien dice que el docente nunca deja de aprender, en ese proceso de aprendizaje, esa integración que logramos con otros colegas, que algunos están todavía, otros ya se nos han adelantado, esa integración, ese compartir, creo que es una bonita experiencia porque aprendimos mucho de ellos. Eh, y estoy hablando no necesariamente de los músicos, sino también de los colegas de artes visuales, de los colegas de teatro, de los colegas de danza. ¿Sí? Yo pienso que dentro del aprendizaje que yo he recibido de todos ellos, ha fortalecido entonces mi aspecto de docente.